Bienvenido al canal, ¿ya has rezado hoy? Su refugio espiritual en la inmensidad de Internet. Este es un espacio dedicado a la exploración de la fe, de la espiritualidad y de la búsqueda de un propósito más profundo en la vida. Aquí nos sumergiremos en las riquezas de las diferentes tradiciones religiosas, compartiremos mensajes inspiradores, reflexionaremos sobre cuestiones existenciales y nutriremos nuestra conexión con lo divino. Nuestro objetivo es crear un ambiente de respeto, comprensión y comunión, donde personas de todas las creencias y orígenes pueden unirse para discutir, aprender y crecer espiritualmente. Creemos que independientemente de dónde estés en tu viaje espiritual, hay algo valioso que descubrir y compartir. Únete a nosotros mientras exploramos las enseñanzas sagradas, discutimos cuestiones éticas, y buscamos la sabiduría que puede iluminar nuestras vidas. Este canal es una invitación para profundizar su fe, encontrar paz interior y conectarse con una comunidad de almas afines. No importa cuál sea su creencia, estamos aquí para celebrar la diversidad espiritual y el deseo universal de encontrar significado en nuestras vidas. Abraza el viaje espiritual con nosotros y exploremos juntos los misterios de lo divino. Si eres nuevo aquí, no te olvides de registrarte, activar la campana de notificaciones y seguir nuestros vídeos, ya que tenemos mucho que compartir. Gracias por formar parte de esta comunidad y por unirse a nosotros en esta búsqueda espiritual. Que la paz y la luz estén siempre presentes en su vida. Bienvenido al canal, ¿ya has rezado hoy? Santos Marcelo, Claudio, Lupercio y Victorico. Una tradición profundamente arraigada en el pueblo cristiano de León. Refiere la pasio o martirio de Marcelo y lo presenta, según documentos dispersos por distintas bibliotecas europeas, como un centurión del ejército romano, destacado en Tánger. La leyenda dice que estaba casado con Santa Nonia, con la que tuvo 12 hijos, todos varones: Claudio, Lupercio, Victorico, Facundo, Primitivo, Emeterio, Celedonio, Servando, Germán, Fausto, Genaro y Marcial. Según la Passio, el 21 de julio del año 298, se celebraba la fiesta del emperador, con motivo del cumpleaños de Diocleciano, y, como centurión, Marcelo debía participar en los festejos. Uno de ellos consistía en echar incienso en el brasero colocado al pie de la estatua del emperador. Para un cristiano, ese signo demostraba una actitud de adoración, porque el incienso estaba reservado a Dios. Al llegar el turno a Marcelo, no lo dudó, en lugar de echar el incienso, se quitó las insignias distintivas de centurión y las arrojó al pie de la estatua. Renunciaba a su cargo, con el que se ganaba la vida, y se declaraba cristiano. Bien sabía Marcelo las consecuencias, humanamente funestas, de aquel gesto heroico. En principio, renunciaba al ejército del emperador para servir solo en el ejército de Cristo. El día 28 de julio fue conducido ante el presidente Fortunato para un interrogatorio. Pero Fortunato, ante la gravedad del delito y su notoriedad pública, renunció a proseguir el interrogatorio y lo puso en manos de su superior en jerarquía, Aurelio Agrícola de Tánger. El día 30 de octubre del año 298, Marcelo comparecía en Tánger ante Aurelio Agrícola, quien lo condenó a la pena capital. Todo indica que Marcelo, más que un santo leonés, fue un mártir del norte de África. ¿Qué relación tiene Marcelo y su supuesta familia con León? Estudios recientes advierten que diversas interpolaciones en la primitiva Passio convirtieron al mártir africano de Tánger en santo español de León, fundados en la pertenencia del santo centurión a la legión de Trajano, que se supone que fundó la ciudad de León. De esta deducción, que aparece en el siglo XVI, se sigue la localización de la casa leonesa de Marcelo, convertida en capilla, y la dedicación de una iglesia en León dedicada a raíz de la paz de Constantino, en el siglo IV. Ciertamente, hay datos históricos que confirman la relación secular de León con San Marcelo. Un códice del archivo de la Catedral de León asegura que Ramiro I, rey de Asturias del 842 al 850, que conquistó León, restauró la iglesia de San Marcelo, que se encontraba en estado ruinoso extramuros de la ciudad. Y consta que junto a la iglesia se construyó un famoso monasterio de canónigos regulares de San Marcelo, en el que se formó, vivió y escribió el sabio leonés San Martino, -12 de enero. Asimismo, en el siglo XII se dedicó a San Marcelo un hospital de nueva planta. Esta tradición marceliana en León llevó a pedir que los restos del mártir africano fueran llevados a León después de la Reconquista. El propio rey Fernando el Católico llevó los restos de San Marcelo a León el 29 de marzo de 1493. Y las crónicas hablan de una acogida apoteósica del pueblo leonés a San Marcelo.
Sevilla, que también solicitó los restos del santo, recibió algunas reliquias, que se conservan en la iglesia de San Gil. En las grandes calamidades, León ha sacado en procesión a San Marcelo, junto con San Froilán, -5 de octubre. La pertenencia de San Marcelo al patrimonio leonés es tal que el alcalde de la ciudad conserva una de las llaves del arca que contiene los restos del centurión mártir. El arca se venera en la iglesia renacentista, edificada sobre la primitiva románica, en el siglo XVII. En el retablo, la imagen de San Marcelo, obra de Gregorio Fernández, ocupa el lugar central. A sus lados, otras las 13 imágenes de su supuesta familia, Santa Nonia y sus 12 hijos, entre ellos, Claudio, Lupercio y Victorico, a fin de reafirmar la procedencia leonesa de San Marcelo. Las interpolaciones en su pasio suponen una extensa familia leonesa de 12 hijos de Marcelo, entre los que están los santos mártires Claudio, Lupercio y Victorico. En el antifonario mozárabe de la Catedral de Toledo, hay una interpolación del siglo XI, que menciona los nombres de los santos que han sido hallados en el archivo de Toledo, Claudio, Lupercio, Lupercum, y Victorico de León, y lo relaciona con Marcelo, el padre, que la ciudad de Tánger aún retiene. Más verosímil es la tesis que sostiene que los 3 mártires seguidamente eran soldados, fueron martirizados en León, sede de la romana Legio VII Gemina. A finales del siglo III o principios del siglo IV, la persecución arreció con gran crueldad en España. Y los 3 soldados, al declararse cristianos, fueron condenados a muerte en León. En el lugar de su martirio se erigió el monasterio benedictino de San Claudio. A mediados del siglo XI, Fernando I ordenó que fueran llevados los restos de los 3 mártires leoneses a la iglesia de San Isidoro, que él había reconstruido. Allí fueron venerados hasta 1173, año en el que se consagró la iglesia dedicada a los 3 mártires, cuyas reliquias fueron colocadas en el altar mayor. En 1834, tras la destrucción de esta iglesia, los restos mortales de Claudio, Lupercio y Victorico fueron trasladados a la iglesia de San Marcelo. El 28 de agosto de 1471, en la batalla de Arcila, el monarca portugués Alfonso V, el africano, tomaba Tánger. Allí se encontró una tumba cuya lápida recogía esta inscripción: Marceles, mártir legionensis. El hallazgo posibilitó la recuperación de los restos mortales de San Marcelo, que el 29 de octubre del año 298, en la subprefectura de la indicada ciudad mauritana, había sido ejecutado, después de un rápido proceso, iniciado apenas 2 meses antes, como consecuencia de su encendida y pública defensa de la fe cristiana, realizada en el lugar donde hoy se alza la iglesia erigida en su memoria, muy próxima a la actual capilla del Cristo de la Victoria, y en el cual la tradición sitúa la vivienda del valeroso centurión, hombre de profundas creencias religiosas. El excelentísimo Ayuntamiento de León es patrono de la citada capilla, que antes de su reestructuración en el siglo XIX, tenía portalón, a manera de atrio, y sacristía. La portada actual, obra del arquitecto Demetrio de los Ríos, es una réplica de la portada del Perdón de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, situada en el crucero sur y atribuida al maestro Esteban. Marcelo, casado con la virtuosa nona Ononia, que con ambos nombres se la conoce, engendró 12 hijos varones. Los más conocidos en la vida local son los 3 primeros, Claudio, Lupercio y Victorico, martirizados y sepultados el 30 de octubre del año 303, en el mismo paraje de su inmolación, junto a la primera iglesia de cristianos de nuestra ciudad, es decir, donde fue erigido más tarde el desaparecido monasterio benedictino de San Claudio. Sus restos, junto con los de San Ramiro, prior del señalado cenobio, religioso que, con sus 12 monjes, fue víctima del martirio a manos de los arrianos, se encuentran hoy en el altar mayor de esta iglesia de San Marcelo, en sendas arcas de plata del siglo XVII, autoría de Hernando de Argüello. La estrecha colaboración entre el rey Fernando el Católico, el Cabildo Catedralicio y el Concejo Leonés propició el traslado a nuestra ciudad de los restos del Santo Legionario, que llegaron a esta antigua urbe regia el 29 de marzo de 1493, Sábado Santo. Fueron depositados en la anterior iglesia románica del siglo XII dedicada a San Marcial, dicho a la vieja usanza, que ya entonces presentaba un manifiesto deterioro. Por ambos motivos, el 15 de mayo de 1588, el prelado legionense Francisco Trujillo, el Cabildo Catedralicio y la Municipalidad aceptaron el pliego de condiciones de la fábrica del nuevo templo, de estilo herreriano, rematado entre 1625 y 1627. Obra de Baltasar Gutiérrez y de Juan de Rivero Rada, arquitectos de la Catedral y del Palacio de Poridad, respectivamente. La nueva iglesia se inauguró el 10 de marzo de 1628.
por Gregorio de la Pedrosa, obispo de León. La imagen de San Marcelo se venera en el altar mayor de esta iglesia. Luce indumentaria del siglo XVII. La talla fue un encargo del regidor leonés Ramiro Díaz de la Ciana y Quiñones al famoso imaginero Gregorio Fernández, mediante contrato suscrito el 19 de febrero de 1628. La efigie está escoltada por las tallas de su esposa y de sus 12 hijos, que datan de 1722. Son obra de Santiago Velasco. Un arca de plata, situada hoy debajo del altar mayor, preserva las reliquias del santo patrono, que en distintas ocasiones se llevó en rogativa a la SI Catedral. Realizada en 1627, por el citado orfebre leonés Hernando de Argüello, en principio, quedó situada en lo alto del retablo, en un nicho que cerraba una reja dorada, cuya llave custodiaba la municipalidad, concretamente, el caballero primiciero. La presencia de este era necesaria lo mismo para la apertura que para el cierre de la citada arca. En el siglo XIX, el Ayuntamiento de León, por distintas vicisitudes políticas y sociales, perdió el privilegio que suponía la custodia de la mencionada llave. Marcelo fue un centurión que, según parece, pertenecía a la Legio 7 Gemina y el lugar de los hechos bien pudo ser la ciudad de León. Su proceso tuvo lugar en 2 pasos, primero en España, ante el presidente o gobernador Fortunato, 28 de julio del 298, y en Tánger el definitivo, ante Aurelio Agricolano, 30 de octubre del mismo año. Fortunato envió a Agricolano el siguiente texto: causa del juicio contra Marcelo, Manilio Fortunato Agricolano, su señor, salud. En el felicísimo día en que en todo el orbe celebramos solemnemente el cumpleaños de nuestros señores Augustos Césares, señor Aurelio Agricolano, Marcelo, centurión ordinario, como si se hubiese vuelto loco, se quitó espontáneamente el cinto militar y arrojó la espada y el bastón de centurión delante de las tropas de nuestros señores. Ante Fortunato, Marcelo explica su actitud diciendo que era cristiano y no podía militar en más ejército que en el de Jesucristo, Hijo de Dios omnipotente. Fortunato, ante un hecho de tanta gravedad, creyó necesario notificarlo a los emperadores y césares y enviar a Marcelo para que lo juzgase su superior, el viceprefecto Agricolano. En Tánger, y ante Agricolano, se lee a Marcelo el acta de acusación, que él confirma y acepta, por lo que es condenado a la decapitación. La leyenda, no necesariamente falsa, abunda en algunos detalles que, si bien no son necesarios para el esclarecimiento del hecho, sí lo explicita, o al menos lo sublima para estímulo de los cristianos. Así, se añade la puntualización de que se trataba de un acto oficial y solemne en que toda la tropa militar estaba dispuesta para ofrecer sacrificios a los dioses paganos e invocar su protección sobre el emperador. Cumpliendo el ceremonial establecido en el calendario de las celebraciones de esta capital del viejo reino, recogido en las políticas ceremonias del Marqués de Fuenteolluelo, el día de San Marcelo, patrono de esta nobilísima ciudad, el ayuntamiento se junta en la catedral, y el cabildo de ella sale en procesión, y va a la iglesia parroquial de este glorioso santo, que goza su inestimable cuerpo, y allí se dice la misa con toda solemnidad. De esta forma se honra a San Marcelo, que es patrón de la ciudad de León y, asimismo, de la policía local legenense, por acuerdo tomado en el pleno municipal celebrado el 25 de enero de 1983. Para interpretar el presente hay que conocer el pasado. San Marcelo es el patrón de esta antigua corte de reyes. Su gloria y su ejemplo han pervivido a través de los siglos y las generaciones.